nombre es Irving Hernández Pérez y soy consejero del programa de ADAPT del condado de Fairfax, que pertenece a la división de violencia doméstica y también violencia sexual. He estado trabajando en el condado por los pasados 3 años, bueno, casi 3 años. Mi aniversario es en mayo de este año. En mi rol como consejero de ADAPT, nosotros facilitamos terapias grupales, lo hacemos virtualmente. Facilitamos a personas que han cometido actos de abuso o que de alguna forma u otra han utilizado la violencia en situaciones de violencia doméstica, pero también nos reunimos con ellos individualmente en casos que sean necesarios para ayudarles a procesar el programa o el currículo el cual nosotros enseñamos en nuestras clases. En adición a eso, nosotros también tenemos la oportunidad de poder visitar las comunidades para poder proveer educación acerca de lo que es la violencia doméstica, el impacto que tiene en las familias. Mi historial de trabajo comienza desde el 2007 en Puerto Rico, en donde estuve trabajando a través del Departamento de la Familia y de Servicios Sociales en la unidad de emergencias, en donde nosotros investigamos casos de negligencia o de abuso o maltrato infantil. Luego estuve trabajando en diferentes agencias como terapista. También trabajé en una academia de jóvenes a través de la milicia, de lo que es la academia militar. Y entonces en el 2014 me mudé para los Estados Unidos, en donde trabajé en Colorado con el Departamento de Servicios Humanos, que es el equivalente a servicios sociales, y estuve trabajando como terapista bilingüe en casos infantiles a través del programa de familiar acerca de drogas y sobre todas las cosas de recuperación y rehabilitación. Y luego, cuando me mudé para Virginia, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes agencias, pero también completar mi doctorado, mi internado doctoral, hasta que tuve la oportunidad de trabajar aquí en el condado. Lo más gratificante de mi trabajo en este rol como consejero en el programa de ADAPT es que tenemos la oportunidad de ser ese puente, ¿no?, entre la persona que está atravesando por una situación difícil y lo que es el proceso de sanar. Y a veces nosotros tenemos el privilegio de ser testigos de cómo van evolucionando a través de ese camino. Hay quienes están comenzando en el camino de poder sanar ese dolor emocional y las situaciones por las cuales ellos están atravesando. Hay quienes están a mitad de camino y hay quienes están ya casi dándole punto final a ese proceso. Y para nosotros, o por lo menos para mí, es un gran privilegio el tener la oportunidad de poder ver cómo hacen esa transición, cómo atraviesan por esto y cómo van aprendiendo diferentes técnicas y formas de cómo conectar con sus seres queridos y con sus familias. Y yo entiendo que es muy gratificante el estar en ese momento trabajando con ellos y viendo esa evolución y viendo cómo les impacta su vida positivamente. Yo decidí trabajar con el Departamento de la Familia. Yo entiendo porque desde siempre he sentido una vocación y un deseo genuino de querer siempre trabajar con las familias, trabajar con algunos miembros de la familia, pero con el propósito de impactar positivamente a sus familias o a sus seres queridos. Y yo entiendo que para mí ha sido siempre un privilegio el tener la oportunidad de hacer este trabajo, de poder trabajar con la intención de educar, pero también a la misma vez tratarles de enseñar diferentes formas y técnicas en las que ellos pueden mejorar sus relaciones. Y yo creo que ha sido siempre mi norte y nunca he dejado o me he distanciado de trabajar con familias. Yo exhorto a todas las personas que tengan la oportunidad de trabajar para el condado, el que se den la oportunidad porque, número uno, el equipo al cual yo pertenezco es un equipo que es compasivo, es un equipo que entiende, es un equipo que le brinda mucho honor y justicia a lo que es el plan de poder ver a nuestros clientes desde una perspectiva en donde es más humana, en donde estamos tratando de siempre
proveer un servicio equitativo donde estamos tratando también de reconocer, ¿verdad? El que hay personas que han lamentablemente tenido la oportunidad de no ser educados en algunas cosas que son importantes o que de alguna forma u otra han sido afectados por su situación de vida. Y nosotros en este equipo trabajamos con ese norte para poder ayudarles y yo me siento muy orgulloso de pertenecer al equipo de este condado de Fairfax. Mis pasatiempos favoritos, pues me gusta ir al gimnasio, me gusta siempre hacer ejercicios. Todo aquel que me conoce sabe que me encanta el cine, me gusta ir al cine, como también me gusta ver películas en mi casa. Me fascina ir a conciertos también, me gusta distraerme y desconectarme un poco. Y otro de mis pasatiempos favoritos últimamente es que he tenido la oportunidad de viajar más frecuente a Puerto Rico, que es el país donde nací, para poder estar con mi papá, para estar con mi familia y definitivamente es algo que me disfruto mucho. Un dato curioso, divertido de mí es que tengo una perrita que donde fue rescatada en medio de la pandemia y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado porque definitivamente me llena de mucha alegría, es muy curiosa, es muy dulce. Yo creo que es el animal más dulce que yo he conocido, el que yo he tenido la oportunidad de estar cerca. Y definitivamente todas las personas que me conocen y que también tienen la oportunidad de conocerla también se sienten igual y opinan lo mismo. Así que